Muy bien, adelante. Romanos capítulo 8, leemos el texto. Estaremos del versículo 1 al versículo 4 y compartiré con vosotros algunos pensamientos. Intentaremos desarrollar el texto y vamos a leerlo y oramos, ¿vale? Pablo está llegando ahora a un momento en su conclusión de esta carta. Estamos en el medio de la carta y empieza con ahora pues. Estaba hablando antes de leerlo, estaba hablando con el hermano Joe esta mañana y me preguntó, dice, ¿vas a predicar? Vamos a dejarlo. Ahí estamos, un momentito. Ahí estamos. Judith se va con... Vais a la escuela dominical, ¿no? Adelante. Y el hermano Joe me dice, ¿vas a predicar? Digo, sí, y hemos estado mencionando un poquito sobre este pasaje, ¿no? Y tremendo texto este de la Escritura, donde posiblemente es uno de esos capítulos donde nos gustaría habitar, experimentar en toda su llenura. Y Pablo, después de haber desarrollado la fe en Jesucristo y habiendo sido justificados, nos va a mencionar acerca algo del pecado y entonces nos lleva a una puerta abierta y dice, ahora pues, y lo vamos a leer, qué es lo que ocurre. Dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, pedir la bendición del Señor. Señor, te damos muchísimas gracias por este precioso texto de la Escritura. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos contemplar las maravillas de tu ley. Graba tus palabras en nuestros corazones para que dominen por completo todos los compartimentos de nuestra vida y podamos entender perfectamente tu voluntad para nuestros días. Y te damos gracias por este precioso pasaje, por tu palabra poderosa que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestras mentes y ponernos a disposición por completa delante de tu presencia y dejar que tú nos moldees conforme tu voluntad. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. He estado leyendo Romanos capítulo 6, 7, Romanos capítulo 8 varias veces, intentando que calase Romanos 8 para no perderme nada, y ha sido una experiencia verdaderamente muy sanadora, muy satisfactoria el poder leer el pasaje y orar al respecto. No solo leerlo, sino orar en el pasaje. Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué parte tengo yo en este? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida mientras yo leo las Sagradas Escrituras? Es una buena práctica cuando leas la Biblia, órale al Señor y dile, Señor, que este pasaje que voy a leer pueda transformarme. ¿Cuál es tu voluntad para mí? Y
y el Espíritu Santo viene y abre el entendimiento para que puedas hacer tu obra en mí. Es ponernos a disposición del Señor para que Él reine en todo momento en nuestras vidas. Y Romanos capítulo 8 es uno de esos pasajes, donde va a coger al creyente y lo va a llevar a un nivel un poco más alto de donde estás, para decirte que tienes que vivir en el Espíritu. ¿Qué significa eso? Que tienes que andar en el Espíritu, sacarte de tu mundo y llevarte a un plano un poco más elevado, si me permitís, llevarte a otro lugar que a lo mejor no has experimentado nunca, y experimentar el hecho de ser guiado por el Espíritu de Dios, el ocupar tu vida en las cosas de Dios, el hacer morir lo terrenal en ti, dejar la carne, dejar este hombre que solo piensa en las cosas de la tierra, y se nos abre una ventana al cielo, como hemos dicho, el hecho de poder poner nuestros ojos en las cosas de arriba, una mirada diferente, y es lo que está intentando hacer Pablo en el capítulo 8, y entonces, si os acordáis, dice, este espíritu gime dentro de nosotros, y dice, Abba, Padre, la tierra gime, y nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Y el pasaje va continuando y después dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Os acordáis, no? Y al final acaba diciendo, nada nos va a poder separar del amor de Dios. Es un pasaje muy bonito, una experiencia personal muy buena. Estuvimos hablando hace poco de lo que era la consagración, rápidamente. Dijimos que era la dedicación total de todo mi ser para hacer la voluntad de Dios. Yo siempre, este concepto de la voluntad de Dios, para mí es un pilar para mi propia vida. A veces mi mujer me lo dice, deja ya de hablar de ello. Pero es que no puedo, es mi pilar, porque ¿quién de nosotros no quiere hacer la voluntad de Dios? Tendría que ser nuestro pilar. Yo quiero agradar a mi Padre que está en los cielos. Quiero hacer la voluntad de Dios. Mientras tenga vida y aliento, mientras pueda vivir, quiero agradar a Dios y hacer su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, para mi matrimonio, para mi cuerpo, para mis ojos, para mis miembros, para mi futuro? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Quiero agradarte. Y es cuando tú te consagras al Señor y dices, es la dedicación de todo mi ser para hacer la voluntad de Dios. Y hablábamos de que el Señor muchas veces nos trae en este proceso de santificación. Entramos en una crisis, a veces la crisis es muy grande, que nos lleva a un proceso gradual, o a veces la crisis es pequeña, pero el proceso gradual es más grande, cada uno de la forma en que nosotros vivimos nuestra relación con Dios. Y lo hemos dicho, a veces Dios usa en unos el pincel y en otros el cincel. No sabemos. En algunos es una gran crisis en el matrimonio, crisis con su propio cuerpo, a lo mejor alguna enfermedad que llega, ¡pum!, de repente es una crisis. Igual de forma gradual vas creciendo en el Señor, y es el proceso de la santificación, libres por medio de la santificación. Es sumamente importante. Hay un momento en tu vida cristiana donde tú te tienes que poner bien serio para tratar con el pecado. Yo tengo un problema con el pecado. Es un problema con el pecado. Y tengo que tratarlo seriamente. Desechando, pues, a este viejo hombre, desechando el pecado, este peso, esta carga que nos asedia constantemente, y siendo liberados del pecado, para poder correr esta carrera con paciencia y libres. Y cada vez esa bola que poníamos sea cada vez más pequeña, pero vamos a tener que tratar con el pecado toda nuestra vida. Como dice en el Salmo, estaré satisfecho solo cuando llegue a tu presencia.
Mientras tanto, tendré que estar luchando con este hombre, que ahora lo vamos a ver un momentito. Pero es la crisis de la santificación. Y mencionábamos, ¿no? Nuestro viejo hombre fue crucificado, nuestro viejo hombre fue destruido, nuestro viejo hombre fue muerto, muertos al pecado, y os acordáis, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, no os presentéis vuestros miembros al pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros, habéis obedecido de corazón, liberados del pecado, lo mencionábamos la última vez. Y decíamos de una forma muy enfática, presentad vuestros miembros para servir a la justicia y liberados del pecado, vivos para Dios. Entonces entramos en el texto y Pablo dice, ahora pues. Pero este ahora pues tiene que ver con lo que ha estado diciendo anteriormente. Va a mencionar acerca del capítulo 6 y 7. Ahora pues, después de lo que os he estado diciendo, antes de deciros algo, recordad lo que os he dicho previamente. El capítulo 6, vosotros habéis muerto con Cristo. Estáis muertos al pecado. El pecado no se enseñará de vosotros, no tendrá dominio sobre vuestras vidas. El Señor os ha rescatado de vuestra mala manera de vivir y habéis muerto al pecado. Pablo lo dice en Gálatas, yo he muerto y el mundo ha muerto para mí, y juntamente con Cristo yo estoy crucificado, ya no vivo yo, he muerto al pecado. Ahora tengo un nuevo rey, y no soy yo, espero, Se llama el Rey Jesús. Rosa y yo tuvimos la oportunidad de estar en Madrid y fuimos al Palacio Real, una visita muy recomendable. No sé si alguno de vosotros ha estado, pero es muy recomendable. Yo entré gratis, ¿no? Por la discapacidad que tengo. Me dieron la entrada gratis, pero pagamos 6 euros para una guía turística de estas, ¿cómo se llama? Sí. Y Rosa también fuimos y nos hicieron una guía muy bonita. Estuvimos visitando y nos explicaron pues todas las salas y llegamos a la sala de los reyes. Y yo iba tomando notas, de forma que digo, esto realmente es muy interesante. Y en la sala de los reyes hay 2 tronos. Son 2 réplicas del trono de Carlos III. Ese trono lo habíamos visto en otra sala, pero es un trono muy bonito, donde Carlos III hizo su rostro, y él contaba, el guía turístico contaba la historia de que Carlos III siempre saludaba a la gente fuera del trono. Cuando vinieron los reyes eméritos ahora, hicieron una réplica, le quitaron el rostro de Carlos III y pusieron la corona real. Y dijo algo muy interesante, dice, en estos tronos nunca se han sentado los reyes. ¿Cómo? Dice, no, es que en estos tronos no se han sentado nunca. Es un trono que no se ha sentado nadie. Digo, vaya, yo pensé, ¿un rey que no se sienta en un trono? Pero después en la visita dice, esta corona no es una corona que el rey se pone, nunca se la ha puesto el rey, es una corona funeraria. Dice, y cuando muera el rey emérito, esta corona que tú ves aquí, la verás en su féretro. Dice, es una corona funeraria, nunca se la han puesto nadie en la cabeza. Y yo pensé, un rey que no se sienta en un trono, con un rey que no lleva una corona. Dice, y además, el cetro no es un cetro, es una bengala romana. Dice, no, el rey no tiene cetro, no tiene un cetro. Y yo pensé, vaya, un rey que no se sienta en un trono, que no lleva una corona y que no lleva un cetro, ¿qué tipo de rey es ese? Y yo dije, yo dentro de mí, con ese orgullo
de hijo. Yo tengo un rey, está sentado en el trono, que lleva una corona y en su mano tiene un cetro que gobierna, que gobierna. De alguna forma, este es nuestro rey. Pero para que sea nuestro rey, nosotros hemos tenido que someternos a su autoridad. Y ya mi reinado ha dejado de existir cuando yo encontré al Señor Jesucristo. Por eso nos cantamos con tanto fervor: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me basta cual hermano, como dice, dejando que me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz por su amor. Este es nuestro Rey. Pero he tenido que pasar por la cruz para morir. Mi reinado se acabó cuando yo fui al Señor Jesucristo y morí juntamente con Cristo. Pablo lo está diciendo, capítulo 6, has muerto. Ya no vives para ti. A partir de ahora estás muerto. Yo seré tu Rey. Yo seré tu Señor. Cuando nosotros decimos, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, le estamos diciendo, Señor, tú gobiernas, tú tienes la autoridad absoluta sobre este universo y sobre mi pobre corazón. Tú gobiernas. Me he entregado por completo a ti y yo ya he muerto. Estos miembros ahora que estaban antes siendo usados para la inmundicia y para la injusticia, ahora han entrado en otro momento, en otro reinado, y tú reinas. De ahí el hacer la voluntad de Dios. Pero no solo he muerto, sino que ahora pues, debido a que estás muerto, también la tumba te ha resucitado para una nueva vida en Cristo. Sí, he muerto, pero ahora vivo en Cristo. Y en esta vida de Cristo que vivo, yo vivo, como el Señor dijo. ¿Os acordáis ese pasaje tan bonito? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Yo os he dado vida. Yo soy la resurrección y la muerte, como dice el Señor Jesucristo, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora que yo he muerto, sí, he cogido a Cristo y después de la muerte he resucitado juntamente con Él para una nueva vida. Es algo para pensarlo. ¿Vives una nueva vida o simplemente la reforma de una vieja? Una nueva vida en Cristo. Lo que era antes de conocer a Cristo, eso ya pasó, eso ya se cerró. Eso ya dejó de existir para tener una nueva experiencia en la persona del Señor Jesucristo. Y es lo que Pablo está diciendo. Cuando está diciendo ahora, pues, está hablando de una nueva experiencia. Pero capítulo 7 hay un problema. Capítulo 7 es un problema. Dice, sí, capítulo 6, yo he muerto con Cristo, he resucitado juntamente con Él, pero tengo un problema en capítulo 7. Y capítulo 7 es que, sí, las bases están muy bien puestas, pero la experiencia personal, hay una ley dentro de mí que batalla constantemente. Es la ley del pecado que mora en mí. El querer hacer el bien está en mí, pero no tengo el poder para hacerlo. Es como un niño, recuerdo, que fue a su padre y dice, papá, ¿por qué no puedo dejar de hacer lo que hago? Y el padre lo miraba y pensaba, eres hijo de Adán. Eres hijo de Adán. Hay el pecado que está en nosotros, que muchas veces nos lleva cautivos y queremos hacer, pero no podemos. A mí me gustaría siempre hacer el bien, pero no puedo. A veces esta lengua no la puedo dominar. Y mira que es un miembro pequeño, pero no puedo dominarlo. A veces no puedo dominar los ojos, ni lo que oigo. A veces el espíritu. A veces no puedo dominar mis pensamientos.
A veces no puedo dominar las decisiones que tomo y estoy constantemente intentando tomar de nuevo el timón y gobernar mi propia vida. Y tengo que recordar, saca las manos ya, déjalo. Hay un rey que gobierna por ti. Tienes que entregar tu vida al Señor. Y Pablo está explicando todo esto y llega un momentito que dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Como queriendo decir, ojalá pudiera hacer lo que verdaderamente quiero hacer. Y lo que quiero hacer verdaderamente es agradar a Dios. Pero no puedo, porque soy hijo de Adán. Dice, miserable hombre. Y capítulo 7, si te fijas, después en el versículo 25, mira qué dice. Dice algo muy bonito. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y da gracias a Dios. Capítulo 7, los teólogos difieren de realmente si es una experiencia de Pablo en ese momento personal o fue antes de conocer a Cristo. No vamos a entrar en el tema, pero la realidad es que Pablo está diciendo que se encuentra en una lucha constante, en una fricción de querer hacer la voluntad de Dios, pero encuentra otra voluntad que es la suya y intenta manejarlo de la mejor forma. Y de ahí está cuando nosotros nos entregamos al Señor, pues poco a poco vamos dejando las riendas de nuestra vida. Y Cristo es formado en nosotros. Y entonces el yo muere y Cristo vive en nosotros. Y empieza a reflejar la gloria del Señor en nuestras vidas en la medida en que nosotros morimos. Y el grano de trigo cae a la tierra y muere y empieza a llevar fruto, pero necesita la muerte constante. Y Pablo dice, yo cada día muero. Cada día tengo que ser recordado de que hubo una cruz donde yo morí. Y hubo una tumba donde yo resucité. Y ahora vivo juntamente con Cristo. Y Él ha tomado posesión de mi vida. Y Él es el Rey que lleva la corona, donde se sienta en su trono y con su cetro gobierna. Ojalá esta sea la experiencia de todos y cada uno de los creyentes, que podamos experimentar el señorío de Cristo. Cuando nosotros oramos al Señor y le decimos, Señor, toma toda mi vida, tú eres mi Señor y quiero vivir para ti. Y empiezas a ver en esa realidad, en esa experiencia de tu caminar con Cristo, que doy gracias a Dios por mirar el pasado y ver que ya no soy aquella persona que era. Y miro el presente y doy gracias a Dios porque la gracia de Dios, pues, soy lo que soy. Pero miro al futuro y veo lo que tengo que ser en Cristo. Ojalá Cristo sea formado en mi vida y en la vida de la Iglesia de una forma muy, muy real, muy real, muy real. Pablo, capítulo 8, entra con esa fuerza y dice de esta manera tan bonita, ahora pues, ninguna condenación. ¡Wow! Ninguna condenación. Dice, después lo veremos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero fíjate en la Biblia, simplemente lo voy a mencionar con unos versículos. Dice la Biblia que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Que había el espíritu que opera en los hijos de desobediencia y éramos nosotros. Estábamos en ese estado. Estamos en un estado pleno de condenación eterna. Todos nosotros. No hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nosotros estábamos condenados
porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros teníamos la condenación puesta. Habíamos pecado contra Dios y Dios había sentenciado a muerte eterna a todos los pecadores. Y estábamos condenados. ¿Alguno de vosotros ha ido alguna vez a un juicio? ¿Habéis estado delante de un juez? ¿No? Realmente impacta. Yo recuerdo cuando era joven, cometí un pequeño delito y tuve que ir al Palacio de Congresos, al Palacio de Justicia de Barcelona. Me llevaron con un furgón y no he hecho nada. Bueno, me llevaron con un furgón y después tuve que ir a juicio y me encontré con un abogado de oficio que me dijo, ¿tú eres? Sí, yo soy, yo, con un miedo. Y me dijo, ahora cuando te llamen, te pones delante, no digas nada, solo tienes que decir, sí señor, no digas nada. Y yo como joven, pues allí delante, el juez iba y yo, sí, y me fui y me condenaron. Nunca pagué la condena, alguien la pagó, lo sé, no sé lo que pasó, se traspapeló, pero había la condenación. O sea, era como una especie de, necesito a un abogado, necesito a alguien que me defienda, porque la condenación está, el delito está hecho y la paga hay que hacerlo, hay que pagarlo. Todos nosotros nos descarriamos, cada cual tomó su propio camino e hicimos lo malo delante de los ojos de Dios. Y estábamos nosotros en una condenación eterna, hasta que el Señor Jesucristo vino a nuestras vidas y nos rescató, nos sacó del pecado de la condenación y nos dio vida eterna en su Hijo amado. Nos trasladó del reino de las tinieblas y nos colocó en el reino de su amado Hijo y nos dijo, yo te perdono todos los pecados. Lo hemos dicho y lo hemos repetido muchísimas veces. La experiencia del perdón de los pecados posiblemente es la experiencia más placentera que el ser humano puede tener. Mis pecados han sido perdonados. Y ahora pues, ninguna condenación hay. Libre por completo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Te acuerdas de la mujer pecadora? ¿Os acordáis? Buah, la condenación estaba contra ella. Era una mujer adulta. Esta mujer ha sido hallada en el mismo momento del acto y hay que condenarla. Y la muerte, según la ley, dice que esta mujer no puede vivir. Tiene que pagar por lo que ha hecho. Iban con piedras. Venga, vamos a, esta condenación hay que ejecutarla. Y había un buen grupo y el Señor sabiamente escribía en tierra. Y de repente dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde los mayores hasta los más jóvenes fueron dejando. La conciencia de ellos les refrenaba de poder ejecutar aquello que ellos mismos habían hecho. Pero lo bonito de esto es lo que el Señor le dice a la mujer. Le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Y después, ¿os acordáis lo que el Señor dice? ¿Alguien se acuerda? Que lo diga. Ni yo te condeno. ¿Ves? Y no peques más. Libre por completo. Él perdonó todos nuestros pecados. No hay ninguna condenación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Capítulo 8. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Tengo un abogado, tengo un rey, tengo un Señor en mi vida que intercede por mí y me perdona todos mis pecados. Todos, absolutamente, todos mis pecados. Y Pablo le está diciendo a los hermanos que les está escribiendo esta carta, les está diciendo, todos aquellos que, cuidado, un momentito aquí, que están en Cristo Jesús.
Tienes que estar en Cristo Jesús. La salvación está en Cristo Jesús. Pablo, esta palabra que veis aquí, en, es una preposición en griego, ahora la veréis, sumamente importante. Tienes que estar en Cristo Jesús, no alrededor de Él, no lejos de Él, no habiéndole conocido a Él, sino conocer a Cristo Jesús. Tienes que estar en Cristo. Si no estás en Cristo, estás fuera de Cristo. Y el Señor lo dijo, el que no está con nosotros, contra nosotros está. La salvación está en la persona del Señor Jesucristo. Esto tiene que quedar muy claro, que cada uno de nosotros hemos tenido que tener una experiencia personal del perdón de los pecados y decir, yo creo que Jesús es mi Rey, mi Señor, y quien ha perdonado mis pecados. He confesado con mi boca que Jesús es el Señor. He creído en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Por lo tanto, soy salvo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Él es mi Señor, mi dueño, quien pagó por mí en la cruz del Calvario. Y estoy en Cristo. Sumamente importante. Es muy importante esto. Porque te puedes tirar toda la vida alrededor, conociendo, pero nunca has tenido ese encuentro personal con Jesús. Por eso desde pequeñito, desde la escuela dominical, desde que un niño percibe que hay un Dios en los cielos y que encuentra un pecado en su niñez y conoce que está Jesucristo que muere por él, en sus pecados, y él puede entender en su mente y decir, yo creo en el Señor Jesucristo. No privéis a los niños venir a Cristo. Dejad, el Señor lo dijo, dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación. Es bueno hablarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, de la necesidad tan importante de tener ese encuentro personal con Jesús, en Cristo, de una forma muy, muy especial. Fíjate bien, en el capítulo 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Me encanta este cuadro, bueno, esta imagen. No sé si alguno de vosotros estaría interesado, la puedo pasar, pero son de las preposiciones en griego, ¿vale?, del Nuevo Testamento. Veréis que ahí está kata, ana, upo, peri, pro, y mencionan una dirección cada una de ellas, ¿vale? Día, a través de, para, ¿vale?, cerca de, fuera, eclesía. Todas son estas palabras muy interesantes. Realmente a la hora de leer el Nuevo Testamento, si te apetece y puedes ver alguna de las palabras en griego, te encontrarás con estas preposiciones. Pero quiero mencionar la que está allí arriba, en, que significa dentro de. Y he intentado buscarla y no la encuentro, la figura. O sea, la han puesto ahí, pero tendría que estar metida ahí dentro. ¿Vale? Tendría que estar metida ahí dentro, porque en significa dentro de. Escondido en Cristo, tengo que estar escondido tengo que estar en Cristo Jesús. Pablo esto constantemente en sus cartas, en Cristo, en Cristo, en Cristo, dentro del Señor, dentro del Señor. Y es sumamente importante que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Queda claro? Y si no estás dentro, ¿dónde estás? Matemáticas, ¿no? Estás fuera. ¿Y fuera de Cristo hay salvación? No hay ninguna. Hay una condenación eterna para los que no están en Cristo Jesús. Para aquellos que estamos en Cristo Jesús, hay una salvación eterna. Lo voy a poner en un gráfico. Perdonad que lo ponga aquí, pero lo he mencionado algunas veces. Esto es
una imagen del Arca de Noé, es una réplica que se ha hecho en Estados Unidos, en el estado de Kentucky, y tuvimos la oportunidad, Rosa y yo, nos dieron unas entradas y fuimos a verlo. Impresionante. Está metido en la montaña arriba, te recogen con unos autocares abajo y coges el autocar, vas subiendo para arriba y cuando llegas arriba te encuentras un barco en medio de la montaña. Dentro hay un museo y una visita muy recomendable. Pero lo que quiero decir con esto es que hay una puerta en el arca, solo había una puerta que Dios la abrió y Dios la cerró. Y Rosa y yo pues hicimos la visita, imaginaros qué pedazo de puerta, se puede ver el pedazo de puerta, y nos hicimos una foto. Y se la enviamos a la persona que nos regaló las entradas y les dijimos, muchísimas gracias por tu regalo, estamos muy felices de estar en Cristo, de estar dentro del arca. Fuera del arca hay un juicio, hay un diluvio, estamos dentro, hemos entrado y dentro estamos seguros. Escondido en Cristo, dice el himno, ¿quién me tocará? ¿Acaso podrán condenarme? No pueden. Estoy en Cristo. Cristo me ha abrazado. Cristo ha venido a mi vida y me ha protegido y nadie me podrá tocar. Dice la Escritura, pero con esa fuerza. Nadie las podrá arrebatar de mi mano. Nadie pudo abrir esa puerta. Cuando vino el juicio, esa puerta, ¿quién la abrió? Y Jehová abrió la puerta. Estamos dentro. La pregunta, ¿estás dentro? ¿Estás dentro? ¿Estás seguro en Cristo? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Da una paz tremenda. Fue una visita muy curiosa porque vas entrando y hacen una especie de... se imaginan cómo estaban los diferentes departamentos. Al final sabéis dónde acabas, ¿no? Acabas en la tienda para que compres souvenirs. Pero realmente estuvimos en esa puerta y yo pensaba, Señor, te doy muchas gracias por haberme traído dentro de la salvación tan grande y ninguna condenación hay para los que están, perdona que lo enfatice, en Cristo Jesús. Lo tengo en mi Biblia, en una de las Biblias tengo la preposición en, simplemente en un círculo, en, para recordarme que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estoy seguro, muy seguro de dónde estoy, de dónde estamos. Y eso trae mucha paz, porque habrá alguien, que es Satanás, que como león rugiente busca a quien devorar, que va a poner las dudas. Y te va a decir, no, tú vives en Romanos 7 y tu experiencia, continúas pecando, mira cómo vas de sucio, fíjate qué zapatos llevas de inmundicia, y lo que hay en tu corazón, ¡buah! Tu corazón, y lo que piensas, y lo que estás viviendo, y las decisiones que tomas, ¿acaso tienes tú en cuenta a Dios? ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres ya? ¿No ves que todo es como una mentira? Este es Satanás, hablando. Y tú estás allí como temblando y diciendo, pues la verdad es que sí. Sí, que hay momentos en que que no sé, necesito lavarme. Esto es una especie como de caos. Me gustaría sé dónde está la fuente, pero es que ni siquiera hay una especie de turbación. Y de repente tienes que recordar, un momento, para. Él me dijo que me perdonaba todos los pecados. Y soy un hombre perdonado.
y tengo la salvación en Cristo y estoy seguro. Y buscaré la fuente para limpiarme, y si he pecado contra Dios, confesaré mi pecado delante del Señor. Pero soy hijo de Dios, soy hijo de Dios. Y quiero caminar con Dios, aunque mi experiencia, y por eso corro a la cruz del Calvario. Hay una fuente sin igual, dice, que fluye de esa fuente, sangre carmesí, que limpia a cualquier pecador. Una manera maravillosa. No, yo soy creyente. Señor, aunque paso por experiencias en mi vida de tormentas, turbaciones, pero soy hijo de Dios. He creído en Cristo y estoy dentro de Cristo. Algo muy bonito que el pasaje nos lo dice. Dice en el versículo 8, capítulo 8, versículo 1, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Curiosamente, este pasaje ha sido es una duda para algunos teólogos, porque algunos dicen que no está puesto en ese, que es una variante, ha sido introducido esa parte. ¿Alguien tiene una versión de la nueva versión internacional entre nosotros? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál tenéis? Nueva traducción viviente. ¿Puedes leer a ver qué dice la viviente? 8.1, ¿verdad? Sí. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y ahí se acaba. Ajá, es solo el 1, ¿verdad? Sí, le falta una parte, ¿no? No, Romanos 8. 1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y ahí acaba, ¿vale? No tiene los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algunos creen que esto es una variante añadida. Francisco, tú decías. Internacional. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo. Y ahí acaba, ¿vale? Le falta los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Algunos creen que esto es una variante que fue añadida, ¿vale? Entonces, lo que suelen hacer los teólogos o los estudiosos es que dicen que la variante más corta es la más antigua, la variante más larga es posterior, ¿vale? Entonces hay 3 manuscritos que apoyan la parte corta, es el P46, el Códice Sinaítico y el Vaticano, y la parte más larga es el Códice Alejandrino, tal, es de donde nosotros lo tenemos en la versión del 60, del Textus Receptus. Es interesante esto, porque hay una gran diferencia. Piénsalo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y entonces el pasaje que tenemos, ¿puedes pasarlo, por favor, hacia atrás? Bien, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuidado. Aquí hay un pequeño problema. ¿Lo veis? ¿Es una consecuencia o una condición? No hay ninguna condenación para los que hay en Cristo Jesús si andas conforme al Espíritu. Pero podría haber condenación si andas conforme a la carne. ¿Veis el problema que se establece? ¿Vale? Entonces algunos en este texto mencionan, ¿es una consecuencia o es una condición? Dicen que es una variante añadida porque en el versículo 4 que hemos leído al final lo dice que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu, pero hay una gran diferencia. Pablo aquí está diciendo de unos que no andan, pero él dice, nosotros andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Lo veis la gran diferencia que se establece, ¿no? Entonces Pablo está haciendo este argumento, está diciendo, sí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero es que los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne. Después lo va a estar matizando. Si eres creyente y el Espíritu Santo mora en ti, tú vives en el Espíritu, tienes que caminar en el Espíritu. El Espíritu Santo mora dentro de ti y lo que tú tienes que hacer es darle lugar al Espíritu Santo para que gobierne por completo tu vida. Tienes todos los recursos, estás escondido en Cristo, tienes todos los recursos para ser más que vencedor por medio de aquel que nos amó.
El problema es que nos encontramos muchas veces que Romanos 7 está aquí y no nos atrevemos a entrar en Romanos 8, porque Romanos 8 lo que va a demandar de nosotros es una consagración total, que al final Pablo en el capítulo 12 ya lo va a establecer. Así pues, hermanos míos, os rogamos por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Veis aquí este proceso? Y luchamos en nuestra vida cristiana, pero tenemos que entrar en Romanos 8 diciendo, estoy seguro de que no tengo ninguna condenación y que el Señor Jesucristo me ha librado de esa ley del pecado. Y ahora me ha dado una nueva ley que voy a poder disfrutar, que es la ley del Espíritu. Y esa ley del Espíritu me va a hacer andar en el Espíritu de Dios. Es bueno, concluyo con esto ya es un ratito, pero es bueno que nosotros como creyentes podamos de alguna forma evaluar nuestras vidas. ¿Quién domina por completo nuestro ser? Mira lo que dice un autor que se llama Hodge. Dice, andar significa, escucha bien, andar significa regular la vida interior y exterior. Comprende, por tanto, la determinación de los juicios, los sentimientos, los fines, así que la conducta externa, el principio rector en los creyentes no es la carne, es decir, la naturaleza corrupta, sino el Espíritu Santo que mora en ellos, como fuente de conocimiento, de santidad, de fortaleza, de paz y de amor. Por lo tanto, la única evidencia para nosotros mismos o para los demás de nuestro ser en Cristo es esta sujeción de toda la vida al control de su Espíritu, para que podamos discernir y creer la verdad. La única evidencia de que tú estás en Cristo es tu andar en el Espíritu. ¡Qué fuerte! Porque si no andas en el Espíritu, andas en la carne. Y los que viven según la carne, lo va a decir después, no pueden agradar a Dios. Mas nosotros vivimos en el Espíritu. Y si somos de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Mira, acabo. Y si alguno, dice capítulo 8, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fuertísimo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De alguna forma lo que ocurre dentro de nuestro ser interior, en esta lucha constante, es decir, sí, había un rey que se sentaba, yo me sentaba en mi propio trono, tenía mi propia corona y tomaba mis propias decisiones, pero vino un rey superior, que su nombre es Jesús, y tomó el trono, tomó la corona. Job lo dice, él dice, derribó la corona de mi cabeza. Qué bonito, ¡pam! Deja de ser tu rey, ahora yo seré tu rey y tu señor. Entonces Pablo en capítulo 8 va a estar intentando caminar con los creyentes y llevarles a ese punto tan grande final que bueno, está diciendo, ¿quién nos va a poder acusar? Nadie. Dios es el que justifica, el que nos escogió, el que nos santificó, el que nos llamó, y nadie nos va a poder separar de su amor. Y ahí estamos. ¿Cuál es tu experiencia como creyente? ¿Es una lucha constante o es un verdadero sabor de victoria? ¿Cuál es? ¿Hay un tanto por ciento de derrotas constantes o de victorias?
Depende de la vida en que nosotros vivimos. Estamos constantemente fluctuantes en toda esta que se va moviendo en nuestra experiencia, hasta que poco a poco todo esto empieza a consolidarse en el corazón y dices, yo quiero tener la experiencia de vivir en el Espíritu de Dios. Y como dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Por eso hemos empezado diciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es nuestra entrega total al liderazgo del Señor Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ni yo te condeno. ¿Ves? Y no peques más. Yo pagué la condenación por ti. Y tú has muerto y resucitado juntamente conmigo para vivir la vida en el Espíritu. Qué bonito, hermanos, el poder levantarte por la mañana, leer tu Biblia y decirle al Señor, Señor, hoy viviré para ti, caminaré contigo, y si en algún momento en esta experiencia peco, sé que abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo, el justo, que me perdona, y poder experimentar la llenura del Espíritu en tu vida, el gozo, la paz, la paciencia, el fruto del Espíritu, y ser controlado por el principio que gobierna a los hijos de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos anhela celosamente cada vez, dame más, para que yo domine por completo tu vida y seas un hombre controlado por el Espíritu Santo de Dios y puedas vivir para la gloria de Dios. Oh, quiera el Señor que seamos cristianos que andamos en el Espíritu y no en la carne. Ojalá sea esta la experiencia de esta iglesia. Curiosamente, en Corinto experimentaban que andaban en la carne. Habían divisiones, contiendas, habían situaciones complejas de la carne. Y les dice, es que no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Espero que no sea nuestra experiencia, que nuestra experiencia sea una iglesia espiritual dominada por el Espíritu de Dios en todos nuestros hechos. Oramos al Señor y cantamos juntos Ezequiel, la canción que tú determines, ¿vale? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este precioso texto de la Escritura. Te damos gracias que tú nos has librado de esta ley del pecado y nos has dado la ley del Espíritu. Pedimos tu rica bendición. En esta semana que entra podamos meditar, podamos disfrutar de todo lo que tú tienes preparado para nosotros, podamos hacer tu voluntad, podamos serte agradables en todo nuestro ser. Pedimos tu rica bendición, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.